Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos. Muchas gracias por abrir este video. Les habla su hermano Natanael Baloyes desde el canal En Defensa de la Fe. Este es el comentario día por día de la lección número 5. Una lección muy importante, muy interesante, titulada El clamor de los profetas. Les agradecemos también, mis hermanos, porque oran por nosotros. Y queremos decirles con toda sinceridad que tenemos muy en cuenta las peticiones que han escrito en los comentarios de los videos. Así que ustedes están orando por nosotros y nosotros también estamos presentando ante el Señor sus peticiones. Y estamos seguros que nuestro amado Padre Celestial está respondiendo con amor y con sabiduría cada petición. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que habitas en el cielo, te damos gracias porque también habitas con nosotros tus hijos. Pedimos en este momento que purifiques nuestra mente y nuestro corazón de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda vanidad, y que nos permitas tener la humildad del Señor Jesucristo para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. El texto para memorizar está en Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El comentario bíblico adventista tiene algo muy importante que decirnos, que compartirnos sobre este pasaje bíblico. Dice así: la respuesta que dio Miqueas no era una nueva revelación y no representaba un cambio en los requerimientos divinos. El propósito del plan de salvación, a saber, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, había sido revelado claramente a Adán, y el conocimiento de este propósito había sido transmitido a las generaciones sucesivas. Ese conocimiento fue confirmado por el testimonio personal del Espíritu, Romanos 8:16, y fue ampliado mediante sucesivas revelaciones de los profetas. Los contemporáneos de Miqueas tenían el Pentateuco en forma escrita, y sin duda otras porciones de la Biblia, así como el testimonio de los profetas de esos días, tales como Isaías y Oseas. Sin embargo, el pueblo parecía haber olvidado que los ritos externos no tienen valor sin una verdadera piedad. Una de las principales misiones de los profetas era enseñar a la gente que una mera práctica religiosa externa no podía sustituir al carácter y a la obediencia íntima. Primero de Samuel 5:22, Salmo 51, 16 al 17, entre otros textos. Dios no deseaba los bienes de ellos, sino su espíritu. No solo su culto, sino también su voluntad. No solo su servicio, sino su alma. ¿Qué es hacer justicia? El comentario bíblico adventista explica lo siguiente: es ordenar la vida de acuerdo con los juicios o mandamientos de Dios. ¿Qué es misericordia? Dice el comentario bíblico: palabra que designa una amplia gama de cualidades, como lo indican sus diversas traducciones, tales como bondad, benevolencia, favor cariñoso, bondad misericordiosa o sencillamente misericordia. Y esta palabra misericordia es traducida de la palabra hebrea Hesed, que significa humillarnos ante el Señor, caminar humildemente. Cuando los hombres caminan con Dios, ponen su vida en armonía con la voluntad divina. Abramos un paréntesis aquí. Para poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios, no basta aceptar una teoría o verdad doctrinal. Necesitamos rendir diariamente nuestro yo, incluyendo nuestros gustos, tendencias y elecciones, ante Dios y ante su palabra. Esto implica que llevemos hasta el polvo todo aquello que en nuestra vida no está de acuerdo a lo que Dios aprueba. Una persona que camina humildemente ante Él, todo aquello que no agrada al Señor, lo va a sacar de su vida, lo va a apartar de su corazón, no lo va a practicar de ninguna manera.
Nadie puede hacer esto solo. Necesitamos todos los días la gracia de Cristo para poder humillarnos ante su grandeza y sabiduría, para que se haga en nuestra existencia su santa voluntad. Amén. Cerremos paréntesis. Sigo leyendo lo que dice el comentario bíblico adventista. El desarrollo de una íntima relación con Dios es el propósito de la verdadera religión. Las ceremonias externas solo tienen valor si contribuyen a ese desarrollo, pero debido a que con frecuencia es más fácil practicar un culto externo que cambiar las malas tendencias del corazón, los hombres siempre han estado más dispuestos al culto de ceremonias que al cultivo de las gracias del Espíritu. Tal fue el caso de los escribas y fariseos, a quienes reprochó Jesús. Eran muy minuciosos para calcular su diezmo, pero descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Hacer justicia y amar misericordia es proceder con rectitud y bondad. Estas virtudes afectan nuestra relación con nuestros prójimos y resumen el propósito de la segunda tabla del Decálogo. Humillarnos ante nuestro Dios es vivir en armonía con los principios de la primera tabla del Decálogo, es decir, vivir en obediencia a los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el Señor. El amor expresado en acción respecto a Dios y a nuestros prójimos es bueno. Es todo lo que Dios requiere, pues el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Fin de la cita. Domingo 28 de julio. El reclamo recurrente de justicia. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 5, dice: Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El comentario bíblico adventista nos dice sobre esto: otra vez Israel hizo precisamente lo que había hecho durante siglos. Procedió sin esperar la conducción divina. Aunque había sido amonestado a no dejarse arrastrar por la idolatría, prefirió seguir los caminos de las naciones que lo rodeaban, antes que seguir las instrucciones del Señor. Moisés había predicho que llegaría el tiempo cuando Israel iba a pedir un rey a fin de ser como las naciones circunvecinas. Deuteronomio 17:14. Y ahora los israelitas cumplían literalmente esa profecía. Aunque los ancianos probablemente solo eran movidos por motivos políticos, Samuel les mostró el camino mejor: buscar al Señor en oración. Habían subestimado sus excelsos privilegios religiosos y no se habían dado cuenta de que la verdadera necesidad de la nación no era un poder nuevo, sino una organización permanente de la teocracia para hacer frente a la confusión que resultaba de su propia impaciencia y perversidad. No estaban dispuestos a someter el caso a Dios para conocer su voluntad, y Samuel empleó su prerrogativa oficial para insistir en que esperaran la decisión tan importante de Dios, quien siempre había estado listo a liberarlos en momentos de perplejidad. Samuel debe haber estado profundamente herido por ese pedido de parte del pueblo. Sin embargo, al igual que en ocasiones más agradables, se puso a disposición de los israelitas como profeta, a pesar de que la pregunta implicaba que él era despreciado. Su proceder parece haber sido muy semejante al de Cristo siglos más tarde, cuando clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Y el de Juan cuando dijo acerca de Cristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, verso 30. El Señor nuestro Dios oyó la voz del pueblo. Aquí está la mejor evidencia posible de que las naciones, al igual que los individuos, son entes morales libres. Si Israel hubiera acudido a Dios pidiéndole consejo, se lo habría dado. Pero como le presentaron este pedido como un ultimátum,
el Señor aceptó su elección. Estando regido por los jueces, Israel tenía numerosas ventajas que se iban a perder por la monarquía. Por ejemplo, la primera, bajo los jueces, cada tribu era prácticamente independiente y los impuestos eran bajísimos, pero los ancianos rechazaron la independencia de una confederación tribal y eligieron una forma autoritaria de gobierno que después de unas pocas décadas creó un sistema de impuestos exorbitantes. Segundo, Dios había dado a cada israelita considerable libertad individual para ganarse la vida, elegir su propia forma de culto y administrar a su manera sus asuntos generales. Pero los ancianos cambiaron esa libertad por una servidumbre bajo un rey que tenía poder de vida y muerte sobre sus súbditos y que podía ejecutar a los que no estaban de acuerdo con él. En tercer lugar, durante varios siglos, el Espíritu del Señor vino sobre algunos hombres de diversas tribus. Bajo el liderazgo de esos hombres, Israel disfrutó de reposo y cierta medida de paz y seguridad para dedicarse a sus vocaciones predilectas. No había una sucesión hereditaria. Los jueces eran suscitados por Dios de vez en cuando, de acuerdo con sus cualidades personales. Pero ahora, los ancianos rechazaron esa ayuda divina y prefirieron una monarquía hereditaria. En cuarto lugar, vez tras vez, cuando los israelitas buscaron a Dios en procura de consejo, Él los protegió milagrosamente de los ataques del enemigo. Primero de Samuel 7:10, Josué 10:11, etc. Al rechazar a Dios como el Señor supremo de la teocracia, en realidad los ancianos abrían el camino por el cual Israel se convertiría en una pieza clave de la intriga internacional. Exigieron tributo a sus enemigos derrotados y se gloriaron en sus proezas bélicas. En otras ocasiones, cayeron bajo el dominio de naciones más poderosas. Equivocadamente, atribuyeron sus reveses militares y periodos de opresión a la forma de gobierno antes que a su propio mal proceder. Número 5. El plan de Dios era cambiar los valles de Acor por puertas de esperanza cuando su pueblo se volviera humillado ante él. Oseas 2:15. Bajo la dirección de Dios, los errores podían convertirse en peldaños para un conocimiento mayor del Altísimo y de su plan de salvación. Número 6. Dios había esparcido a los levitas por todas las tribus a fin de que dieran a los niños una educación especial acerca de Dios. Debido a su propia renuncia egoísta para llevar a cabo este plan, los israelitas dejaron de sostener a los levitas y permanecieron en el analfabetismo y la ignorancia. La mayoría de los habitantes no quisieron ser educados para pensar por sí mismos. Estaban perfectamente contentos con que los dirigentes pensaran por ellos, mientras esos dirigentes no les pidieran de sus recursos ni turbaran su tranquilo egoísmo. Desde el tiempo cuando comenzó en el cielo el gran conflicto, Apocalipsis 12, 7 al 9, hasta el día de hoy, el gran plan de Dios para el universo ha sido mal interpretado por algunos. Profesando ser sabios, pusieron en duda la veracidad y lo apetecible de la dirección divina, y en cambio siguieron lo que en su ignorancia les pareció un proceder mejor, tan solo para encontrar que habían entrado en un callejón sin salida. Dios siempre ha dado a los hombres la oportunidad de comprobar que los caminos celestiales son los mejores, pero a veces condesciende con sus deseos y les permite que sigan los senderos de su propia elección, a fin de que sus fracasos, aunque graves, finalmente los induzcan a doblar las rodillas y a reconocer la superioridad del eterno plan de Dios. Fin de la cita. Lunes 29 de julio. Amós. El profeta Amós profetizó para el reino del norte, es decir, para Israel. Aunque él dice de sí mismo que no es profeta ni hijo de profeta, la evidencia bíblica y las características de su ministerio lo dan como un profeta legítimo del Antiguo Testamento. El diccionario bíblico adventista dice sobre Amós:
Aunque se dedicaba a una de las profesiones más sencillas de la vida, Amós era un hombre con inteligencia natural, con profunda inclinación religiosa y con un agudo poder de observación. No era pretencioso, pero fue osado y valeroso cuando se lo llamó a presentar su testimonio contra los males de sus días. Su mensaje fue gráfico y poderoso. Algunos, por su mención de 5 naciones vecinas, concluyen que este profeta quizá viajó hasta Damasco y Egipto. En el tiempo del profeta Amós, la capital del pueblo de Israel era Samaria, y se había sumido en tanta maldad e injusticia que aún sus vecinos paganos se admiraban de las cosas que se hacían allí. El comentario bíblico adventista nos dice: Samaria, la capital de Israel, estaba construida en una colina que se encontraba aislada en un valle, rodeado de montañas. Por esto el profeta, en sentido figurado, exhorta a los espectadores para que se reúnan a observar las violencias y las opresiones que se practicaban en la ciudad. En vez de la palabra muchas opresiones, la versión de los 70 traduce muchas cosas admirables, lo cual implica que lo que se hacía en Samaria era una gran sorpresa, aún para los paganos. Fin de la cita. Triste realidad, que en vez de sorprender a las naciones paganas con la sabiduría de Dios, la práctica de su santa ley y la justicia social y equidad en el trato mutuo, Israel, el pueblo profeso de Dios, sorprendía a las naciones por sus maldades y sus injusticias. Pensemos en esto, mis hermanos. Si las naciones paganas se sorprendían con esto, cuán malo había de ser lo que Israel hacía, y cuánto dolor debía causar esto al corazón del Señor y al corazón de los profetas del Señor. Amós también denunció la actitud hipócrita de muchos profesos religiosos que guardaban las fiestas sagradas y observaban las ceremonias instituidas por Dios, mientras en su corazón pensaban diciendo: ¿cuándo pasará este tiempo sagrado para poder salir a explotar al pobre y aprovecharnos de ellos en los negocios? Por esto el profeta Amós reprendió duramente el espíritu de apariencia que de forma externa guarda los mandamientos, pero que en su corazón solo hay maldad y perversión en sus manos. Amós capítulo 8, versos 4 al 6 nos dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? El espíritu de profecía nos dice: un número desproporcionado de los que oyeron estas invitaciones del profeta Amós se negaron a valerse de ellas. La palabra de los mensajeros de Dios contrariaba de tal manera los malos deseos de los impenitentes que el sacerdote idólatra de Betel mandó este aviso al gobernante de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Amós capítulo 7, verso 10, citado en Profetas y Reyes, página 213. Martes 30 de julio, Miqueas. Miqueas 3, 8 al 12 nos dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Sobre este pasaje,
El comentario bíblico adventista nos explica: en contraste con los falsos profetas que seguían su propio espíritu, Miqueas era dirigido por el Espíritu de Jehová. Podemos analizar su triple capacidad de esta manera. Primero, estaba lleno de poder para que pudiera proclamar el mensaje divino con vigor sobre los oyentes. Segundo, juicio y conocimiento de injusticia y la rectitud de Dios que hacían que sus palabras fueran justas y correctas. Tercero, fuerza y valor para pregonar los mensajes divinos contra cualquier oposición, por general que fuera. Cuán diferente era el ministerio de Miqueas del de los falsos profetas que se habían llamado a sí mismos que eran engañosos, aduladores y serviles, los que a lo malo decían bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. En los versos 9 al 12 se repasa brevemente la iniquidad de los gobernantes, sacerdotes y profetas, y se anuncia la venidera destrucción de Sión y de su templo. Intrépidamente o de manera valiente, el profeta condena a los que deberían haber sido dirigentes en rectitud y los condena por haber rechazado el juicio y haber pervertido todo el derecho. Los que deberían haber sido ejemplos de pureza y los protectores y guardianes de la justicia y la equidad se estaban burlando cruelmente de las leyes de Dios y del hombre. Mediante extorsiones, rapacidad y asesinatos revestidos de legalidad. Estos dirigentes aceptaban cohecho. En vez de dictaminar una justicia imparcial, los jueces aceptaban cohechos y pronunciaban decisiones contra los pobres indefensos, práctica estrictamente prohibida por la ley de Dios. Éxodo 23:8 y Deuteronomio 16, 18 al 20. Los sacerdotes ansiosos de dinero recibían regalos además de su sustento regular, y sin duda daban instrucciones favorables a los averiguadores generosos. De ese modo, esos sacerdotes apóstatas corrompían su sagrado oficio, convirtiéndolo en un medio de conseguir ganancias. Así también los profetas por dinero proporcionaban revelaciones adecuadas a los que estaban dispuestos a pagarlas bien. Estaban contaminados por el espíritu de Balaán, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 15, Judas verso 11. Mientras practicaban esta impiedad, los magistrados, sacerdotes y falsos profetas pretendían ser adoradores de Jehová. La suya era una religión de meras formas, que se satisfacía sustituyendo la rectitud interior y la verdad con una sumisión externa. Se engañaban a sí mismos pensando que porque tenían el templo de Jerusalén, era suya la garantía de la presencia divina y del favor del cielo, y que estaban a salvo de cualquier mal. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: el Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Cristo nos invita diciendo: sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él en nuestro carácter, y proseguimos en conocer al Señor y en saber que como el alba está dispuesta a su salida. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 143. Miércoles 31 de julio. Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece o fortalecerá. El diccionario bíblico adventista dice sobre Ezequiel lo siguiente: en un sentido especial, Ezequiel fue un mensajero de Dios a los judíos en cautividad, como Jeremías lo fue a judíos que permanecieron en Judá y en Jerusalén.
y Daniel para Nabucodonosor y la corte de Babilonia. Los tres fueron divinamente comisionados con el propósito de asegurar los objetivos divinos en la cautividad. Aparentemente, Ezequiel fue bien recibido por la gente a quienes llevó sus mensajes inspirados, pero su misión parece haber tenido un éxito limitado. Ezequiel 20, 49 y Ezequiel 33, verso 32. Fin de la cita del Diccionario Bíblico Adventista. Ezequiel 16:49 nos dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Analicemos este pasaje. ¿Por qué razón el Señor equipara los pecados de sus hijos judíos con los pecados de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado principal de las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma y Gomorra? Dejemos que el espíritu de profecía nos instruya sobre este asunto. Patriarcas y Profetas nos dice: la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. Página 152. El Señor muestra a su pueblo mediante el mensaje de Ezequiel que su maldad de no socorrer a los necesitados era tan perversa como el pecado de Sodoma. Esta ciudad fue realmente bendecida por Dios. Eran ricos económicamente y llegaron a tener tanta abundancia que no sintieron necesidad de trabajar, pero fue esa ociosidad la que los llevó a la degradación moral y a la terrible indiferencia para con los necesitados. Los hijos de Israel fueron severamente amonestados. Sin embargo, no aceptaron el llamado, y ante esto, los profetas de Dios como Ezequiel, Amós, Miqueas, Daniel, Isaías, continuaron siglo tras siglo levantando su voz de intercesión ante Dios, pero también su voz de denuncia clara, directa e incisiva contra el pecado del pueblo. Dice el espíritu de profecía: Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía, contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influye no poco en la miseria humana. Patriarcas y Profetas, página 154. Jueves, 1 de agosto, Isaías. El Diccionario Bíblico Adventista nos dice sobre el profeta Isaías lo siguiente: el nombre significa Jehová es o Jehová existe. Isaías fue un hombre elocuente, educado y muy culto. Vivió en Jerusalén y sirvió como consejero político y religioso de la nación. Intentó mantener a Judá firme y leal a Dios durante los años turbulentos e inciertos que vieron la disolución del Reino del Norte y su caída en el año 723 a.C. Sin temor reprendió los pecados del pueblo, aconsejó a los gobernantes a confiar en Dios en lugar de depender de alianzas extranjeras que lo ataban, previó la cautividad babilónica y escribió en detalle con respecto a la gloriosa restauración que culminaría con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno,
siempre que el pueblo cooperara con Dios. La influencia de Isaías fue grandemente responsable de la reforma efectuada por Ezequías, a quien animó y guió durante su reinado. Sus consejos y advertencias fueron los factores decisivos en persuadir al rey y al pueblo a mantenerse firmes cuando Sennacherib amenazó con tomar Jerusalén. De acuerdo con la tradición, Isaías fue mártir del hijo de Ezequías, Manasés, que abolió las reformas instituidas por su padre y presumiblemente hizo aserrar al profeta por la mitad. Hebreos 11:37. El comentario bíblico adventista nos dice sobre Isaías 58:2: en lo externo, la nación de Judá profesaba seguir a Jehová, pero en lo íntimo estaban lejos de él. Se aferraban a las formas externas de la religión, pero descuidaban sus principios básicos. Ayunaban y oraban, observaban el sábado, guardaban las fiestas sagradas, llevaban sus ofrendas al templo, asistían a las asambleas solemnes, pero al mismo tiempo participaban en toda suerte de iniquidades. Realizaban un esfuerzo inconsecuente para servir tanto a Dios como a Mamón, como a las riquezas o el pecado. Profesando amar la luz, escogieron vivir en las tinieblas. Deseaban disfrutar de todo lo que el mundo les ofrecía y además gozar del cielo. Querían gozar de los privilegios de la obediencia sin cargar con las responsabilidades de ella. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Ministerio de Curación, página 102. Gracias, mis hermanos, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por compartir semana a semana el mensaje de la palabra de Dios con tus hermanos y con tus amigos. El clamor de los profetas en favor de los pobres, el clamor de los profetas intercediendo por el pueblo de Dios para que su corazón se ablande, sus sentidos se despierten y su conciencia se abra a la palabra del Señor, debería ser también nuestro clamor, debería ser también nuestra iniciativa urgente. Algunos de ustedes leen los comentarios y algunos de ustedes nos comparten las peticiones de oración en los comentarios. Pedimos a los hermanos que leen los comentarios, por favor, únanse a la oración de nuestros hermanos y hermanas. Esas peticiones que ustedes leen, pónganlas por favor en sus corazones, en sus oraciones y en las manos del Señor. A Dios le place, a Dios le agrada que oremos los unos por los otros, que pidamos bendiciones abundantes para nuestros hermanos y hermanas, pero que también nuestra oración sea una oración consecuente. Es decir, si pedimos bendiciones para nuestros hermanos, entonces darles bendiciones en la medida de nuestras posibilidades. En tu iglesia, en tu vecindario, en tu familia, entre tus amigos, hay personas necesitadas. Hay personas que por no molestar a otros no dicen nada, pero están pasando necesidades. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón generoso, pero que también nos dé discernimiento espiritual para saber dónde están esos hijos de Él que pasan necesidades y que nadie lo sabe, solamente el Señor, para que nosotros podamos ser las manos de Dios y de alguna manera llevar a sus casas, llevar a sus manos una ayuda significativa que les haga decir:
Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestra familia, en tu iglesia, en la tierra y en todo el universo. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra habla directo a nuestro corazón. Nos fortalece, nos anima, nos inspira, pero en muchas ocasiones también nos reprende, como en esta ocasión yo me he sentido reprendido por ti. Te damos gracias, Padre, porque tú estás despertando nuestra conciencia. Estás levantando a tus hijos para que prediquen tu palabra, no solamente con teoría, no solamente con doctrina, sino también con actos de amor y de misericordia. Fortalece a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Levanta a Elías, levanta a Moisés, levanta a Pablos, levanta a Esther, hombres y mujeres que levanten tu palabra, que levanten tu verdad, practicada en sus vidas. También clamo a ti, Señor, por cada petición escrita en los comentarios de los videos. Hay madres anhelando, Señor, ver a sus hijos volverse a ti. Hay mujeres que son cabeza de familia y necesitan tu ayuda, tu fortaleza, tu prosperidad espiritual, pero también económica. Hay hermanas que viven solas, que luchan solas y que están siendo víctimas de injusticias. Personas que les quieren quitar sus casas, o su trabajo, o sus hijos. Provee para ellas, Señor, tu justicia perfecta, bendiciéndolas, pero también bendiciendo a las personas que les quieren hacer daño. En tus manos y en tu corazón dejo cada petición de mis hermanos, porque sé que tú respondes con amor y sabiduría en tu tiempo perfecto. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.